Yo consideré que, dada la importancia de esta discusión, de este debate, traer esta vez por escrita, o por escrito, como dirían otros, yo diría estas líneas, estas reflexiones sobre la universidad, de tal manera que pudieran ser difundidas para un debate que yo creo que ha bajado un poco el tono, ¿no? Cuando debería más bien estar cada día conmocionando más, pues yo he denominado esta ponencia Universidad Isla contra Universidad Nacional. Esa es la ponencia. En un proceso en el cual se produce la alteración de la estructura social y de las actitudes individuales, la universidad no puede mantenerse al margen. Y estamos viviendo ese proceso profundamente. Observamos la presencia de una universidad isla, como la denominó uno de nuestros maestros, uno de nuestros profesores, Víctor, no sé si tú te acuerdas, que fue Oscar Barsasky. Esa universidad isla funcionando para un sistema anterior que está siendo vencido, y sin embargo esta variedad de instituciones subsisten en el presente con gran fuerza. Esta universidad no es nuestra. Constituye un enclave, una base cultural desde la cual se nos transfiere todo lo que los países centrales entienden por ciencia, tecnología y cultura, y a través de ella su tipo especial de industrialización y economía, sus valores frente al consumo, el trabajo y la sociedad. Constituyen un estilo cultural caracterizado por la dependencia política, científica, tecnológica y económica de los centros capitalistas y sectores desnacionalizados, independientemente del hecho de ser financiados con recursos del Estado. Y entre nosotros que estamos acá, la presencia de esa mala conciencia que nos permite vivir en esa especie de coexistencia pacífica en lo ideológico, en esa promiscuidad ideológica que hemos aceptado, a pesar de estar conscientes de ese contexto de crisis coyuntural, político, estructural, intelectual e ideológico. La política cultural del imperio constituye un aspecto parcial y complementario de la dominación política, económica y militar. Una de las vertientes de esa política cultural se encuentra dirigida a convertir la ciencia y la tecnología en componentes marginales al interior de nuestros países, al lado de la extracción de las pocas investigaciones que se realizan para en esta forma incrementar el corpus científico-técnico de la dominación. En este sentido, observo una continuidad en la política cultural desarrollada por los Estados Unidos a partir de la década del 60 del siglo XX, cuando los países de África, Asia y América Latina entran en el torbellino de la descolonización y de los procesos de liberación nacional. En febrero de 1969, señalaba Harry McGraw que los propósitos de esa política se encontraban dirigidas a, comilla, abro comillas, 1. Implementar la línea política y militar mundial de los Estados Unidos. 2. Apoyar la política de puertas abiertas, o sea, la libertad de acceso a las materias primas, el comercio y las oportunidades de inversión para los negocios norteamericanos. 3. Asegurar que el desarrollo económico que se produzca en los países subdesarrollados arraigue firmemente los hábitos y modalidades del capitalismo. 4. Obtener ganancias económicas inmediatas para los hombres de negocios que promuevan el comercio y busquen oportunidades de inversión. 5. Intensificar la dependencia de los receptores de la ayuda respecto a los Estados Unidos y otros mercados de capital. Eso lo escribía Marco en un libro que es clásico en nuestra época, o sea,
¿tú te acuerdas, Fursán? La era del imperialismo, la era del imperialismo. En el caso de la cultura, cierro comillas, por supuesto, en el caso de la cultura, realizar en el plano ideológico las mismas funciones que las armas realizan en el campo de batalla. Frenar toda posibilidad de un desarrollo rápido y autónomo de los recursos materiales y humanos, es decir, de las fuerzas productivas. El ejemplo claro lo tenemos en la Venezuela en nuestro tiempo, donde observamos cómo las clases dominantes, parte de ellas enclaustradas en la Universidad Isla, aliadas al estilo y la inspiración temática de la dominación neocolonial, impulsan la vieja y sutil escolástica que tan claramente explicó John D. Bernal, comillas, el interés de las clases dominantes para sus propios miembros y para sus súbditos ha sido siempre considerar que el orden de la sociedad que les daba sus privilegios había sido ordenado para siempre por la divinidad. Cierro comillas, es un trabajo clásico de John D. Bernal sobre historia social de la ciencia que nosotros, manejamos y seguimos manejando, que es un clásico del pensamiento de sociología de la ciencia. Cierro comillas. Corolario de todo ello es la instalación de una novísima especie de Academia Statmen en la conducción y en la mayoría del claustro de la Universidad Isla para cumplir los objetivos de, eso lo estamos viviendo en este momento en las denominadas universidades nacionales autónomas, y están funcionando sobre estos objetivos y además están funcionando con una gran precisión y con un gran éxito. ¿Cuáles son? A. Convertir a la universidad en simple correa o vehículo de transmisión de la ideología neocolonial. B. Eliminar cualquier opción política nacional y revolucionaria. C. Convertir a la universidad en una activa empresa al servicio de los intereses del capital monopolista y transnacional. Surge entonces al interior de esta situación una contradicción no resuelta que se mueve alrededor del concepto y aplicabilidad de la autonomía universitaria. Aquí entramos en el terreno polémico, el problema de la autonomía. Yo creo que nosotros deberíamos rescatar acá al gran poeta salvadoreño Roque Dalton, quien alguna vez escribió en una pared de San Salvador: toda piedad aquí es cruel si no incendia algo. Entonces yo creo que ese es el problema en este momento en la discusión de la autonomía. Esa piedad entre nosotros nos ha llevado a cosificar la categoría de autonomía universitaria como inmutable, a sabiendas que constituye una categoría histórica, por lo tanto cambiante. Es que para nosotros todo tiene otro sentido, incluidas nuestras limitaciones. Fernando Savater, en Heterodoxias y Contracultura, un libro de ensayo clásico de esta especie de nihilista de la filosofía contemporánea, expresa que, comilla, es cierto que la razón es común y no puro capricho personal, pero no menos cierto es que cada cual debe llegar a la razón por sí mismo y tras ejecutar su propio examen de las circunstancias que le rodean. A veces, la verdadera fidelidad a lo común será defender contra la mayoría la diferencia de lo irrepetible. La primera tendencia comentada da origen a lo que podemos llamar la ortodoxia, en el más amplio sentido de la palabra. La segunda es madre de las heterodoxias, así en plural, porque hay una sola forma de estar de acuerdo, pero muchas de discrepar. Cierro. Una aproximación a los modelos sociopolíticos nos transparenta dos situaciones que modelan, condicionan el principio de la autonomía universitaria. Muchos de los que estamos en esta mesa, no, tú eres muy joven, el chamo ni siquiera pensaba su papá hacer las travesuras con su mamá, ni siquiera cuando eso. Pero lo que es el caso de Rafael, de Víctor, por ahí está el profesor Omar Hurtado, está Jorge Fursán, etc.
prácticamente diariamente salíamos a las calles de Caracas en defensa de la autonomía universitaria. Esa lucha trajo como consecuencia centenares de estudiantes muertos, inclusive profesores. La lucha por la autonomía para nosotros era un principio vital. En este momento, la lucha por la autonomía de nosotros, que fuimos dirigentes estudiantiles y nos batimos por la autonomía, tiene otro sentido. Y se da la paradoja, que no es tal, de que aquellos que estaban en desacuerdo con la autonomía universitaria, en la época en la cual nosotros la defendíamos, ahora levantan la bandera de la autonomía universitaria frente a nosotros que la cuestionamos. Eso tiene que tener alguna razón de ser, ¿no? Decía el viejito Marx, decía, puesto que las cosas son así, ¿qué sentido tiene la ciencia? Por eso es que después el François de Bachelard dirá, solo existe la ciencia del oculto. Es decir, que el fenómeno, a la vez que se manifiesta, se oculta. Y nosotros tenemos que buscar la razón de ese proceso de ocultamiento. Y ahí es donde vamos a conseguir la verdad. Entonces, esa especie de contradicción de aquellos que cuestionaban y cuestionaron la autonomía universitaria y aplaudieron las intervenciones de la universidad, las más brutales, frente a los que levantábamos la bandera de la autonomía universitaria, y que ahora ellos levantan la bandera de la autonomía universitaria como un concepto histórico, y nosotros que cuestionamos aspectos de la autonomía universitaria, eso tiene que tener una explicación. Y eso es lo que yo voy a tratar de darle acá, que sería el centro de esta ponencia. Fíjense, es que nos presentamos ante dos situaciones. El problema se da porque vamos a estar al frente de dos situaciones. Una primera situación es aquella donde no existe un proyecto nacional popular y donde es indispensable la lucha por una máxima autonomía universitaria que permita mantener con vida la discusión sobre la construcción de un modelo desneocolonizador. Ese fue el caso de nosotros. Frente a la no existencia de un proyecto nacional, mucho menos un proyecto nacional popular, frente a una situación exagerada de dependencia y de neocolonialismo tan brutal como fue ese periodo, nosotros teníamos que levantar banderas en un espacio con una gran libertad de discusión. El segundo caso de nosotros transparenta la puesta en vigencia de un proyecto nacional popular. O sea, un momento en el cual no existe un proyecto nacional y un momento en el cual, como en este caso, existe un proyecto nacional popular. Y donde es necesario que los objetivos de la universidad deben adaptarse al proyecto, lo que determinaría en algunos aspectos una autonomía limitada. Una especie de heteronomía, vamos a darle ese nombre si usted quiere, de un inevitable cogobierno en la denominada triple hélice que todos conocemos: universidad, Estado, sociedad. Ejemplo de ello es la situación actual, con la presencia de universidades donde domina un modelo ofertista frente a las exigencias nacionales de un modelo contextocéntrico, donde la municipalización de la educación superior y el interés por el nexo educación superior-desarrollo local conducen a que ese modelo interactivo se exprese en los territorios a través del modelo contextocéntrico. Es el caso que nosotros tenemos en este momento. La Universidad Nacional debe contribuir como nuevo frente de lucha en el aceleramiento del cambio estructural,
concientizar para elevar el espíritu de la sociedad en transformación, difundir hasta el infinito el proyecto nacional, es decir, se enmarca en un nuevo estilo cultural donde tiene que ser vencido el axioma del producir igual que en los países dominantes la misma ciencia, la misma técnica, la misma organización. En lo referente a los avances en el campo de la ciencia y la tecnología concretados por los países dominantes, se debe asumir el principio de no rechazarlos en su totalidad, pero tampoco aceptar la totalidad en bloque, sino instrumentando criterios de selección y prioridades. En lo específico, debemos utilizar esas fuerzas productivas rechazando sus relaciones de producción, por cuanto tenemos objetivos nacionales derivados del proyecto nacional y necesidades específicas, tanto en el campo de la tecnología física como en el campo, por supuesto, de la tecnología social. La evaluación del accionar de la universidad responde a interrogantes del tipo de enseñanza de la ciencia, las tecnologías, tanto físicas como sociales, el papel de sus profesores y estudiantes, su actitud hacia los cambios revolucionarios, la vinculación de la universidad con la sociedad en el nuevo proceso de organización social, su inserción en el proyecto nacional popular. Frente al conflicto histórico que vivimos entre el capitalismo y el socialismo, entre el nacionalismo y el neocolonialismo, se encuentran presentes visiones diferentes en cuanto a la elaboración y evaluación de proyectos, de metódicas de investigación y el abordaje de las tecnologías físicas y sociales. ¿Estamos entonces en presencia de un nuevo estilo universitario? Esa es una pregunta clave, pues, para nosotros. Es decir, un estilo de actuación que, teniendo como fuente, como guía al proyecto nacional popular, permita dar respuestas a no solo sus objetivos materiales, sino a los sociales, políticos y culturales. En nuestro caso, todo el proceso de enseñanza, de actualización y difusión debe encontrarse ligado, conectado al proceso productivo y creativo que señalan las metas del Proyecto Nacional Popular, entendiendo como Proyecto Nacional Popular a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al Proyecto Simón Bolívar. En el corto y mediano plazo, y con esto termino, el conjunto de las tareas de la Universidad Nacional contemplará los siguientes aspectos. Yo me permito formularlo como el diseño de una política o de una aproximación a un componente político. Si usted quiere, en táctico y estratégico, pero están ahí. 1. Formación de profesionales y técnicos superiores capaces de hacer viable el proyecto nacional popular mencionado. Un poco al vano lo que nosotros discutíamos en la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, la Universidad Argelia Laya. O sea, esa especie de doble vehiculación entre la Universidad Politécnica Territorial y las redes productivas, o sea, la red del cacao, la red del plátano, la red de la pesca, etcétera, la red de los cítricos, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco la discusión que tenemos nosotros planteada ya en el caso Barlovento y que tú tratas de recoger en el proyecto que están presentando para la creación de un centro de articulación con la... O sea, en este momento la universidad tiene que estar... Esa es una expresión muy chavista, ¿no? Si no aparece esa expresión es que no estamos con el proceso. Articulación. O sea, tiene que estar articulada la universidad con estos procesos, ¿no? No puede ser seguir manteniendo a la Universidad de Isla. No es posible que estemos encerrados en un centro de investigación molecular, por ejemplo, para poner el caso extremo de los compañeros que trabajan en la biología molecular y en la microscopía electrónica, el caso de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, sin que no sea posible derivar de esos estudios que se están haciendo a nivel de lo que pudiera ser una investigación pura, pero que evidentemente tiene una aplicabilidad práctica que está allí a simple vista. No es posible que esa especie de conjunto de materia de investigación quede aislado, quede encerrado o solo se refleje en los papers
en las revistas, ¿verdad?, de reconocido prestigio internacional. O sea, hoy en día manejar un profesor universitario sobre la base de su investigación en el mundo de las ciencias básicas o en el caso de las ciencias aplicadas, cuyo único resultado práctico es el levantar su ego en el sentido de que sus trabajos de investigación sean recogidos por las publicaciones de cierto reconocimiento internacional, en un país como el nuestro, que está viviendo un proceso profundo de cambio social, eso no es posible. A mi entender, eso no es posible. Segundo, actualización y reentrenamiento de quienes ejercen cargos de nivel técnico a alto nivel intermedio, sean o no graduados universitarios o secundarios. La universidad tiene que asumir el reto de la formación, así ellos no se dejen de los cuadros, de lo que sería la tecnoburocracia dentro de este proceso revolucionario. O sea, los cuadros medios, los cuadros técnicos, lo que pudiéramos denominar esa tecnoburocracia, tiene que ser vencida. No puede ser que cometamos tantos errores tan seguidamente, sobre todo en un país donde su origen de gobierno está en el funcionamiento de los partidos políticos dentro de la más clásica tradición burguesa y cuyo origen está en procesos electorales. Entonces, las fallas en los cuadros intermedios, entre los cuadros, lo que estamos denominando la tecnoburocracia, en el sentido siguiente: pudiéramos estar en presencia de dos tipos de cuadros en la administración pública y en la conducción de este proceso, ¿no? Uno con un alto nivel científico-técnico, pero desnacionalizado, debido a que no tienen ninguna concepción sobre lo nacional, sobre lo revolucionario. Imagínense ustedes Luis Justi, por ejemplo, para colocar un ejemplo concreto, pues. Luis Justi es un hombre de una formación científico-técnica extraordinaria, pero no tiene nación, no tiene concepto de lo nacional. Entonces es un mercenario, en el sentido que él le sirve a quien le pague mejor. Y es de allí que, siendo presidente de la compañía más importante como es Petróleos de Venezuela, ¿verdad?, que en sus relaciones con las transnacionales entra en contradicción. Una vez que él sale de la presidencia, pasa a formar parte de las transnacionales y es asesor del gobierno de Bush en materia petrolera, o sea, que era el que justamente estaba tratando de debilitar toda la política petrolera venezolana. Entonces, ese profesional con alto contenido científico-técnico y con ninguna o casi ninguna o muy débil formación revolucionaria, nacionalista, etcétera, entonces no sirve. En el otro extremo está aquel cuadro con una gran formación política, un extraordinario cuadro político, entre comillas, ¿no? O sea, conocedor de la doctrina marxista, de la historia del socialismo, de las luchas sociales, etcétera, pero sin ninguna formación científico-técnica. Ese tampoco sirve. Entonces, lo que tiene que ser es la unificación en una misma persona de los componentes científicos, tecnológicos y la formación política. Aquí es donde el Centro Internacional Miranda, Gustavo, Rafael, juega un papel de primer orden, ¿no?, junto con otras instituciones. Y la universidad es un factor importante. Fíjense que en la Universidad Isla, vean los discursos, léanse los discursos, no dejen de leerse los discursos. Yo llamo discursos, declaraciones de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad del Zulia, del secretario de la Universidad de Carabobo, de cualquiera de ellos, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, que viene del mundo, del partido nuestro, ¿no?, del comunista, y luego de la lucha socialista, y traicionaron todos sus principios. Uno nunca sabe si su incorporación a los movimientos revolucionarios de la década del 60 formaba parte de un ritual o era Jorge Puzán de verdad, individuos que estaban conscientes de los cambios revolucionarios, porque no es posible esos cambios tan brutales, ¿no?, en muchos compañeros, ¿no? Entonces, la formación
de nuestros cuadros, eso que pudiera, que el viejo Carlos Matus denominaba la tecnoburocracia, es fundamental. Tercero, realizar y enseñar investigación científica aplicada y básica, pero siempre, salvo pocas excepciones, motivadas por necesidades nacionales. Aquí se entra en cuestionamiento un concepto que ha sido difundido, que forma parte entre comillas, del sentido común dentro de los investigadores, de la elección libre de los temas de investigación. En verdad nunca ha existido, o sea, selección libre de los temas de investigación. Siempre han estado cuestionados por algún tipo de razonamiento. Yo recuerdo que el gran nihilista Cioran en un ensayo extraordinario que se llama Silogismo de la Amargura, Cioran dice que él un día se le presentó a su tutor, cuando estaba en la Universidad de Budapest, se le presentó a su tutor y le dijo, muy alegre, le dijo: doctor, por fin encontré un tema para mi tesis doctoral. Yo voy a escribir una teoría general del llanto. Y el tutor se lo quedó viendo y le dijo: usted no puede escribir eso porque no hay bibliografía. Esto es un problema que nosotros tenemos que vencer en nuestro mundo. Cuarto, participar en ciertas tareas productivas, sea a través de sus miembros, sea a veces como institución. Y 5, difundir conocimiento a toda la población adulta, tanto por su valor cultural como por su funcionalidad con respecto al proyecto nacional popular. Y culmino diciéndoles lo siguiente: hablamos de universidad, fíjense, como algo que existiera. Yo siempre le colocaba a los alumnos míos el siguiente ejemplo, o la siguiente pregunta: vamos a salirnos todos, profesores, estudiantes y empleados, a la calle, queda la estructura, y vamos a gritarle: universidad, ¿qué piensas tú sobre ti misma? Va a haber un gran silencio. La universidad es un conjunto de hombres y mujeres que van a ella con sus concepciones ideológicas, políticas. No es que yo voy a la universidad y cuando voy a la universidad dejo mi ideología en la casa, sino que vamos, y entonces es un encuentro, una lucha permanente. Entonces la lucha de clases que se da en la sociedad en su conjunto se expresa también a nivel de la universidad. Y es por eso la justificación actual de la Universidad Isla como una especie de muralla frente al proyecto nacional popular. Yo le quiero agradecer, Rafael, por esta invitación, lo agradezco muchísimo a los compañeros del Centro Internacional Miranda, y además compartir con viejos amigos y este joven, y bueno, muchas gracias.